Ya, creo que ya podemos dar inicio. A ver, se puede ya dar inicio, me parece. Bueno, buenas noches con todos. Como siempre, muy contenta de compartir con ustedes esta pequeña charla, capacitación. Eh, con ustedes es la licenciada Teresa Pajares. Bueno, yo soy profesora y también soy enfermera, pero me gusta mucho el área de educación. La ejerzo actualmente y para mí es un gusto compartir con ustedes diferentes temas muy interesantes en que podemos interrelacionar para poder mejorar nuestras funciones en el trabajo, ¿no? Porque esto está más dirigido al trabajo. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a este tema sobre la didáctica y las estrategias de enseñanza, ¿no? En la propaganda hablan de las estrategias de enseñanza, pero para dar inicio a esto, vamos a iniciar lo que es la didáctica, concepto de didáctica en forma general, y las estrategias de enseñanza también de una manera general. Es muy amplio hablar de estrategia de enseñanza, muy amplio en realidad. Hay para inicial, para primaria, para secundaria. Eso tendríamos que ahondar un poco más de repente en otra capacitación, ¿no? Hacer una para inicial, una para primaria, una para secundaria. Acá vamos a hablar de una manera general, ¿no? Es como una introducción al tema de repente, puesto que la capacitación es corta lo que se les está dando, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es la didáctica, ¿no? ¿A qué llamamos didáctica nosotros? ¿Ya? Comúnmente se dice que didáctica es el arte de enseñar, ¿ya? Es el arte de enseñar. O sea, nosotros para poder ayudar a los chicos, a los jóvenes, a los niños, tenemos que ser artistas, como se dice, ¿no? Ver la manera, no sé de qué forma estudiarlos a los muchachos, porque cada muchacho es diferente, cada niño es distinto, cada uno tiene su manera como aprende, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser artistas, utilizar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, etcétera, de tal forma que el joven, el niño, aprenda, se interese y aplique lo que yo le voy a enseñar, lo que le voy a dar. Entonces, ¿qué es la didáctica en forma general? Es el arte de enseñar. Y es una parte de la pedagogía, porque cuando hablamos de pedagogía es una ciencia general. Es una parte de la pedagogía que se ocupa cómo enseñar, cómo evaluar, cómo se utilizan los métodos, las técnicas, las herramientas de aprendizaje. Es muy amplio hablar de métodos, de técnicas, es amplio, sinceramente. Esto de repente va para otra charla, otra capacitación, donde podemos ahondar más. Ya hemos hablado antes de esta charla, hemos hablado sobre algunas técnicas de aprendizaje que se aplican en el nivel inicial, ¿no? Inclusive hasta con los bebés en estimulación temprana. A partir de ahí ya empieza lo que son las técnicas como herramientas de aprendizaje. Eso ya ustedes pueden conversar, dialogar con la empresa para que le dé todo ese cúmulo, digamos así, de capacitaciones y le puedan dar de repente un diplomado sobre las estrategias de aprendizaje en determinada área, ¿no? Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito más sobre lo que es la didáctica, ¿ya? Y tenemos que saber, pues, el rol del docente, ¿no? Del profesor. Como ya les he dicho, la didáctica es el arte de enseñar. El docente, el que va a ser de profesor, que también puede ser una mamá, un papá, puede ser de profesor en su casa, tiene que ser artista, ingeniárselas. ¿De qué manera el niño va a poder asimilar, comprender? Pero hay que estudiar mucho la psicología del niño, eso sí les digo. La psicología nos ayuda a nosotros
a poder comprender el niño, cuál es su temperamento, de qué manera aprende esa criatura, de qué manera puede introducirse lo que uno le enseña. Por eso es muy importante también estudiar la psicología del niño, ¿sí? Para poder utilizar nuestras habilidades, nuestra didáctica. Entonces dice, ¿cuál es el rol del docente? Se centra en ayudar a los estudiantes para que puedan y sepan y quieran aprender. ¿Sí? Proporcionará a los alumnos orientación, motivación y recursos didácticos. El otro rol del docente. Al final del proceso, el docente va a evaluar a alguno para ver en qué medida ha avanzado. Actualmente estamos haciendo mucho lo que es la evaluación formativa. Antiguamente se hacía la evaluación sumativa, ¿no? Puntaje. Si has sacado 0,8, 10, 15, 20, ya. Lo sumamos, lo dividimos, tu promedio. Actualmente el gobierno más está enfatizando en la formación del niño. Entonces la evaluación ya no es número, ahora es con letra, ¿no? Con la finalidad de ver el nivel de logro, hasta dónde el niño ha logrado. Y si no ha logrado el aprendizaje, este año ya hemos visto que hay niños que han repetido grado. O sea, la permanencia de grado se está dando actualmente. ¿Por qué? Porque el niño no ha logrado asimilar los aprendizajes, las capacidades, las competencias. Entonces, esta evaluación formativa, que también lo hace el docente, es continua durante todo el año, ¿no? Se utiliza una serie de herramientas de evaluación. La evaluación no es para asustar al alumno. La evaluación es para ir viendo cuál es su nivel de logro de aprendizaje, hasta dónde el niño ha asimilado, qué le falta. Entonces, si vamos a hablar de didáctica, tenemos que hablar de Juan Amós Comenio. ¿Quién fue este señor Comenio? Claro, es un pedagogo muy antiguo, pero se le considera como el padre de la pedagogía. Es un filósofo, un pedagogo, un teólogo, también fue un maestro preuniversitario, un hombre muy ingenioso, muy empeñoso en que los niños aprendan. Y él dio una serie de principios que debemos tener en cuenta. Dice, él huyó de su país perseguido, bueno, etcétera. Tuvieron muchos escritos, ¿no? Llegó a Ámsterdam, donde publica la famosa La Didáctica Magna. Es un libro muy interesante, antiguo, pero que tiene unas enseñanzas y unos principios que hasta la actualidad se utilizan, ¿no? Este señor, pues, nació en el año 1592, hace muchos años atrás, en la República Checa, checoslovaco. Vivió una época de luchas sociales y religiosas como la Guerra de los 30. Su familia pertenecía a la hermandad en la cual él llegó a ser líder. Tuvo 2 esposas, 6 hijos y, o sea, tuvo niños y, ¿no? Le gustó mucho la enseñanza. Y a mí me gustó mucho este lema de este gran pedagogo. El maestro dice, debe de enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno puede asimilar. Por esa razón, nosotros como profesores, como docentes, ya tenemos que estudiar la psicología del niño. Es importante saber mucho de qué manera el niño aprende. Se aprende viendo, observando, escuchando. Hay que observar su capacidad de aprendizaje. Todos los niños no son iguales. Hay niños que tú le explicas y en una sola vez te aprenden todo. Uy, da gusto eso, ¿no? Uy, qué bueno, este niño me ha asimilado todo en un 2x3. Ya, no necesita estar repitiendo cada rato. En cambio, hay niños que sí tienes que tú repasarle, repasarle y repasarle. Ahí entra la famosa retroalimentación que ahorita está, ¿no? Muy en boga. La retroalimentación es justamente para poder observar, preguntar, repreguntar y volver a repreguntar qué parte es la que no ha comprendido el niño, ¿no? Hay que tener paciencia para ser pedagogo, para enseñar, hay que tener paciencia, ¿no? Hay muchos profesores, docentes, padres de familia, que a veces se arrebatan, se molestan, le gritan, hasta inclusive los maltratan oralmente. Antiguamente les pegaban, ¿no? Les pegaban. Bueno, ahora ya menos mal que se controla esa parte, pero hay que tener paciencia con ellos,
porque están en una edad de distracciones, ¿no? Y hay que entender que nosotros también hemos sido como ellos, ¿no? Lamentablemente, yo les vuelvo a repetir, como en varias charlas, actualmente existen más distractores que antes. Uno de ellos es el celular. Entonces, estos distractores que han aparecido, ¿no? Tú tienes que ver de qué manera lo manejas en el aula. Porque el niño, al distraerse, entonces ya no asimila como debe de ser, con la velocidad que debe de ser. Y acá dice este pedagogo, el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno puede asimilar. Hay que comprender eso, ¿no? Tú tienes que ver la manera como, qué es lo que ellos necesitan, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que les interesa a ellos también, ¿no? Se puede ir, digamos, adaptando. Bueno, según este pedagogo, dice, la didáctica se divide en tres partes: la matética, la sistemática y la metódica. ¿Qué cosa es la matética? ¿Ves? La matética se refiere al estudio del alumno. Un buen didacta, una persona que quiere enseñar bien, que quiere utilizar bien su didáctica, tiene que estudiar al alumno. Por eso actualmente en los exámenes de ascenso se piden estilos de aprendizaje, que lo repases. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Eso hay mucho para hablar en realidad. Es una capacitación o dos capacitaciones más, ¿no? Estilos de aprendizaje de los alumnos. Hay muchas maneras, muchas maneras. Entonces, tú tienes que estudiar la psicología del alumno. Tienes que estudiar tú, su temperamento, sus capacidades, su deficiencia que puede tener el alumno y de qué manera aprende. Ahí es la matética. La sistemática, ¿qué cosa estudia de la didáctica? Se refiere a la enseñanza. Tú tienes que dominar tu materia, tienes que dominar el tema, tienes que dominar tú lo que le vas a enseñar. Un profesor que no está bien capacitado, un profesor que no lee, ¿qué le vas a enseñar al alumno? El alumno hasta se da cuenta muchas veces que uno no le está enseñando lo correcto, como debe ser, ¿no? Que no está logrando sus expectativas del alumno. Entonces el profesor tiene que estar siempre actualizado constantemente. La metódica, dice, ¿qué cosa trabaja la metódica? Ejecución del trabajo didáctico. La metódica es la metodología de enseñanza, ¿no? ¿Qué metodología de enseñanza vas a utilizar para enseñar tus materias que tú estás empapado o capacitado? ¿Qué cosa vas a enseñar? Por ejemplo, matemática. Eres buen matemático, dominas bien la materia, ya. ¿Qué metodología vas a enseñar? ¿Con qué metodología? ¿Con qué método? ¿Con qué técnica? ¿No? Y también ahí entra lo que es la ejecución del trabajo, la planificación, porque el profesor tiene que planificar todo ordenadamente, ¿no? Para todo el año. Tiene que planificarse, tiene que hacer sus planes de sesiones, tiene que hacer de repente, como ahora, las experiencias de aprendizaje. Todo tiene que estar bien planificado. No se puede estar improvisando. Muchas veces nosotros improvisamos y la improvisación a veces no te sale bien, ¿no? Entonces, no debe ser improvisado, debe ser todo planificado, ordenado. Bueno, entonces, esto es lo que se divide la didáctica, ¿ya? La didáctica, según Comenio, que es un pedagogo muy bueno, él divide la didáctica de esta manera. O sea, para que tú puedas enseñar, tiene que saber la psicología del alumno, tiene que dominar tu materia y tiene que dominar tu metodología de enseñanza. Ahora, ya hemos hablado, la matética, dice, se refiere al alumno. ¿A quién aprende esto? Es al alumno. Es fundamental saber quién aprende. Puede ser un niño de 5 años, uno de 7 años, uno de 12, uno de 14, uno de 16 o un universitario. Esto es al alumno. Es fundamental saber quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje, a fin de que se logre la educación en la enseñanza. Bueno, acá ya hemos hablado en forma general, también lo voy a hacer.
qué tipo de aprendiz es, qué tipo de alumno es, ¿no? Ahí hay mucho para hablar en realidad, ¿ya? Pero en forma general, hay alumnos que son visuales, aprenden viendo, otros escuchan con el oído, aprenden más rápido, otros escribiendo, leyendo, y los kinestésicos son aquellos que aprenden más con el cuerpo, y se aplica mucho lo que es la educación física, pero también puede ser al teatro, a la danza, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes maneras que utiliza uno para poder asimilar el aprendizaje, lo que le interesa saber, conocer, aplicar. Las competencias ingresan por los 5 sentidos, ¿ya? Sobre todo, pues, constantemente repasarlo, ¿no? Los visuales dice que utilizan, acá está, por ejemplo, dibujar, copiar lo que aparece en la pizarra, hacer diagramas, tomar notas, utiliza códigos de colores, subrayados, emplea tarjetas memotécnicas. Eso es para los alumnos que son visuales. Esta parte ya es una parte de lo que es la parte de la estrategia, ¿no? Que hace el profesor. Que puede hacer diagramas, leer mapas, ensayos, ¿no? Bueno, acá dice test, también puede ser test, ¿no? Para que pregunten, exámenes tipo test, ¿ya? Tienden a hablar rápido, dice, estos niños aprenden viendo gráficos y dibujos, requieren un tiempo de estudio, pueden visualizar imágenes, les gusta sentarse en la primera fila para ver bien y pueden visualizar también toda clase de gráficos, ¿no? Estos niños les gusta mucho, pues, bueno, la mayoría de los niños son visuales, les voy a decir por experiencia, ¿no? Por el ojo. Tú le pones un video, un diagrama, un dibujito, eso les ayuda bastante para poder entrar en la memoria. Otros niños aprenden por el oído, como dice acá. Para eso, por ejemplo, ¿qué aplicas? Exámenes orales, pruebas de desarrollo basados en lo que han escuchado, ¿no? Pruebas con respuestas cortas en un tiempo límite. ¿Y qué se puede emplear? Grabaciones de lecciones, videos audiovisuales, ¿ves? Repetir ideas con los ojos cerrados, participar en discusiones grupales, grabar notas tras haberlas escrito, ¿no? Emplear asociación de palabras para recortar hechos y procesos. Entonces, estos niños son los que aprenden con el oído, pero siempre los niños aprenden con los ojos, mirando, observando y también con el oído, ¿no? La característica de estos niños que son auditivos tienden a hablar despacio, explican las cosas muy bien, tienden a ser oyentes naturales, les gusta más escuchar, ¿no? Leen despacio, prefieren escuchar más que leer la información. Ahorita ha salido en el internet muchos audiolibros. La mayoría de nosotros, o mucha gente acá en América Latina, no nos gusta mucho leer. Nos aburre a veces leer, ¿no? Dicen a veces. Entonces, ¿qué ha sacado ahora como existe la tecnología? En el YouTube encuentras cantidad de libros, audiolibros. Audiolibro de tal cosa, ya tú le escuchas todo el libro, lo escuchas, te lo lee ahí la inteligencia artificial, lo asimilas, ¿no? Entonces, tú le puedes utilizar también eso para el alumno, el audiolibro, ¿no? Es una forma también, porque ahora hay plan lector, ¿no? Aunque no, el niño tiene que leer, dicen, es cierto, el niño tiene que leer, ¿por qué? Porque tú cuando lees aprendes un poco de ortografía y también de comprensión lectora, pero también puedes utilizar el audiolibro. Le puedes colocar tú un libro o decirle el link, el chico le puede, escucha este libro, ya. Después te voy a poner preguntas del audiolibro. Entonces, el niño ya no lee, sino escucha, ¿no? Puede utilizar de esa manera también. O sea, puede leerle el libro y también puede escuchar el libro. Depende de la técnica, del método que quiera utilizar el docente. Yo le sugiero, porque yo he visto los audiolibros y veo que hay cantidad de audiolibros ahorita colgados. Pueden utilizar eso. Otro niño que aprende, dice acá,
por medio del cuerpo, del movimiento, ¿no? ¿Qué tipo de test? Definiciones cortas, rellenar huecos, es con dibujos. Test, ensayo, respuestas de desarrollo. Estudia en periodos no muy largos, participa en clases prácticas, hace estudio de campo, estudia con otros niños, emplea juegos de memorización, tarjetas para retener datos y hechos. Estos niños kinestésicos, yo les digo, les gusta mucho el deporte. Y la mayoría de los niños son así, ¿no? Aprenden mucho. Por eso también dices, es muy bueno a veces utilizar el teatro, ¿no? La dramatización. Puede ser para las letras, ¿no? Para lo que es ciencia abstracta, a veces los niños padecen. Lo que es la matemática, la física, la química, ¿no? Padecen un poco ahí, porque ahí no utilizas nada de kinestesia. Todo es la imaginación, la abstracción. Por eso yo les dije en una charla pasada que al niño, cuando está muy pequeño, no se le debe dar ni celular, ni televisión, ni computadora, porque la parte abstracta se la vas matando. Y después, cuando son ya adolescentes, tienen problemas con todo lo que son ciencias abstractas. Ahorita hay cantidad de niños que están desaprobados en matemática, en la química, en la física, porque son ciencias abstractas. Ahí no utilizas nada de kinestesia, no utilizas nada de audición, ¿no? Todo es solamente en la memoria, en el cerebro, en la imaginación. Es un proceso mental. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, por favor. Ahora, ¿cuáles son las características de estos niños? Dice, tienden a hacer lo que hablan despacio, aprenden haciendo y resolviendo problemas de la vida real. Le gustan los métodos que impliquen manipulación con las manos. No pueden estar sentados mucho tiempo, son inquietos. Se toman descansos a menudo, sufren ausencia de atención. ¿Ves? Lo que sufren ausencia de atención, o sea que hay momentos que no te atienden, es porque son kinestésicos. Y ahí muchos niños son kinestésicos. Porque tú tienes que utilizar la dramatización, el ensayo, el estudio de campo, sacarlos al campo, a ellos les gusta eso. Paseo de repente, ¿no? Los paseos que son estudio. Ver la manera como ellos sientan más a gusto, ¿no? Con lo que tú le estás enseñando. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estudiante que también Comenio habla un poco? Antes hemos visto los tipos de estudiantes de acuerdo a su nivel de aprendizaje, a la forma como aprenden, mejor dicho. Ahora son los estudiantes, pues, de acuerdo a su interés, ¿no? Por ejemplo, dice, estudiantes neófitos son todos aquellos que son aplicados, pero no van más allá de lo que explica y enseña el docente. No le preguntan, no le exigen, se conforman con el contenido que le da el docente. Entonces, este tipo de alumnos hay un montón en los colegios. Aplicado, empeñoso, tú le das la tarea, te la cumple el chiquito, muy bien, exacto, pero no investiga más, no te pregunta más, ¿no? Entonces, estos estudiantes neófitos, lo que les falta es investigar, leer de repente, profundizar el tema que tú le has trabajado. Este es otro tipo de estudiante que quisiéramos tenerlos todos. Los estudiantes hiperdidácticos. Aquel estudiante que sí exigen al docente con preguntas y hacen que investigue. Van más allá de lo que el docente le explica, le enseña. Necesitan más la aplicabilidad en su contexto. Ahorita actualmente con las experiencias de aprendizaje, lo que estamos trabajando es, como su mismo nombre dice, de acuerdo a la experiencia del niño, a la problemática de la comunidad. Pero esa problemática tú la puedes involucrar en los temas de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la contaminación. Un ejemplo. Entonces tú le puedes decir al niño, a ver, identifica la zona de tu comunidad que más contaminación hay. Sólida, por ejemplo. El niño te va a decir la calle tal, la playa, qué sé yo. ¿Hay contaminación? Sí. ¿Por qué hay contaminación? Porque las personas ponen las bolsas de basura, los perros lo abren, etc. Y le vas explicando a partir de esa experiencia cómo se da la contaminación.
cómo perjudica al ser humano y a todo el medio ambiente, ¿no? Y así por el estilo. Hay muchas cosas y muchos temas que tú tienes que ir viendo de acuerdo a las experiencias de vida del niño. Ahora, el estudiante hiperdidáctico te va a seguir preguntando, va a querer leer y va a querer preguntarte cada vez más. Esa clase de estudiantes es muy bueno, ¿no? Tenerlo dentro del aula. Hay que promover la investigación, que lean, que investiguen. Bueno, ahora tiene cantidad de temas en la navegación del Internet y también una biblioteca que siempre tienen los colegios. Entonces, el estudiante hiperdidáctico es el mejor que podríamos tener. Y este es el que más abunda, lamentablemente, el estudiante desinteresado, ¿no? Aquel que no le interesa el estudio para nada, no le encuentra sentido el estudio, pues bueno, la mayoría están así. Algunos dicen, bueno, ya, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? Tienes que ver bien ahí. De repente es la familia. Actualmente hay muchos problemas de familia. Me da mucha pena cuando veo que el papá se ha separado, que se ha ido a otro sitio, que el niño está angustiado, está penado, está deprimido, piensa en su papá, piensa en su mamá, de repente tiene una madrastra que lo maltrata, un padrastro que lo maltrata. Entonces tenemos también que averiguar, ¿no? En tutoría, cuál es la causa del desinterés del estudiante. Hay que adentrarse en su vida, hay que visitarlo en su casa. Hay que darse un tiempo para visitarlo, ¿no? Hay que tener un poco de caridad en esa parte con el estudiante, ¿no? Nosotros los profesores, los docentes, a veces yo entiendo que a veces también como tenemos familia, ¿no? Vamos al colegio, dictamos la clase, le explicamos y chao. Si te he visto, bueno, por ahí, ¿no? No nos interesamos a veces adentrarnos en la vida del niño. Y entonces es necesario hacerlo, hay que darse un saltito siempre para averiguar, no por chisme, sino para averiguar y para poder hablar con la familia, con el niño, ver de qué manera podemos llegar a esa niña, ese niño que tiene problemas para asimilar, para que tenga más interés. Y bueno, hay otros problemas más que se pueden presentar. El enamoramiento también es otra causa, ¿no? Las malas juntas. Entonces, todas esas cosas hay que coordinar siempre con el papá, la mamá, la abuelita, el tío, la familia, para ver de qué manera te ayuda la familia y el niño ponga un poco más interés en el tema. Y hay que ver la forma como, pues, lo que el niño, digamos, de qué manera el niño le gusta aprender también. Y bueno, hablando ya de la sistemática que antes hemos hablado, la última parte de la didáctica se refiere a los objetivos, a las materias de enseñanza, ¿no? Tienes que hacer tu sesión de aprendizaje, tu experiencia de aprendizaje, ¿no? Tienes que planificar tus objetivos, tus capacidades, con qué desempeño vas a trabajar, si es con 1, con 2, con 3, de qué manera vas a trabajar esos desempeños, ¿no? Cómo va a ser la evaluación, cómo va a ser el desarrollo del tema dentro de la clase, ¿no? ¿Qué método vas a aplicar con los niños? ¿Cuáles son las metas que vas a alcanzar con ellos? ¿Cuáles son los logros que vas a alcanzar con ellos? Las materias que vas a enseñar, bueno, por ejemplo, en ciencia y tecnología, matemática, ¿no? Comunicación, inglés, son materias. Y esas materias se van adaptando a las experiencias de aprendizaje. Y hacemos nuestra sesión de aprendizaje. Esa parte, ¿quién se ocupa? El área de la sistemática, que es parte de la didáctica. Y es una obligación del docente hacerlo de una manera planificada. No hay que improvisar, hay que tratar siempre de planificarse. La metódica ya me habíamos dicho que es qué método vas a, digamos, a utilizar. Método globalizado, ¿no? Método deductivo, inductivo, ¿no? ¿De qué manera vas a llegar a los alumnos? Hay métodos que se estudian, metodología del aprendizaje, varios métodos que se utilizan. Ya, este es para ahondar un poco más en la didáctica. Y para inicial, para primaria, para secundaria, para superior, hay diversas formas como se va aplicando los métodos de aprendizaje.
para que el alumno pueda, digamos, salir beneficiado. Y uno también, de paso, ¿no? Porque a uno le gusta, le encanta cuando su alumno le toma interés, le gusta el tema. ¿Qué cosa es el acto didáctico? Es el proceso de comunicación que hay entre el maestro y el alumno. Son los agentes que interfieren en el acto didáctico y el docente siempre tiene que, pues, es el que enseña, ¿no? El acto didáctico es la interrelación entre el docente y el alumno. Tú interrelacionas con el alumno te pregunta, tiene la duda, de repente quiere que le amplíes tal punto, tal tema, tú le amplías ese tema, ¿no? Y tú tienes que volverle a hacer la retroalimentación constantemente. Toda la clase se hace retroalimentación y toda la clase se hace motivación. La motivación no es solamente al inicio que se hace, sino tú tienes que mantener a tu alumnado motivado, interesado, de tal manera de que tengan, digamos, ese interés de querer lograr cómo va a asimilarlo para su vida, cómo le va a ser útil para la vida ese tema que tú le vas a trabajar. ¿Qué cosa es el método en la didáctica? Dice, ¿no? El método docente, conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases del plan de acción, que son organizados, secuenciados coherentemente con los objetivos, ¿no? También puede ser con los desempeños, que ahora ya lo estamos utilizando, que pretendemos utilizar en los diferentes momentos del proceso. Nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. Nosotros ahorita estamos utilizando mucho los desempeños. Antes utilizábamos objetivos, pero ahora se le dice, bueno, ¿qué desempeño el alumno tiene que lograr? ¿Cuál va a ser el desempeño final de ese alumno? ¿No? Esa es la respuesta, dice acá, la respuesta última a la tarea educativa. Entonces, para eso utilizamos métodos, para poder lograr que el niño pueda, digamos, aplicar su desempeño en su vida diaria. Bueno, acá hay una relación de métodos que también son recomendables. Por ejemplo, dice, lección magistral, que es el que siempre nosotros utilizamos o utilizábamos. Transmisión de conocimiento y activación de procesos cognitivos en el estudiante. Es la transmisión de conocimientos. Otro método, estudio de casos. Adquisición de aprendizaje mediante el análisis de algún caso real. Eso es lo que ahorita actualmente estamos haciendo. Tú le pones en el examen no solamente preguntas, le puedes poner el caso de repente de un alumno, el caso de una familia, ¿no? Y el alumno, de acuerdo a los desempeños que haya logrado y que haya asimilado dentro de los temas trabajados, él va a resolver ese caso. Eso es lo que actualmente se está dirigiendo, ¿no? Hacia eso va dirigido ahorita la enseñanza. La resolución de ejercicios y problemas. Ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos previos. Bueno, esto se aplica mucho a las ciencias abstractas. También a las ciencias de letras, perdón, a las letras también. Hay que saber resolver problemas. Y problemas en matemática, por ejemplo, física, química, ¿no? Siempre tratarlo de aplicar a las experiencias de vida. Aprendizaje basado en problemas. Este es un método muy bueno que se utiliza. ¿Cómo es esto del aprendizaje basado en problemas? Bueno, tendríamos que ahondar un poco más, ¿no? Desarrollo de aprendizaje, dice, activos a través de la resolución. O sea, tú le pones un problema grande, gordo de una comunidad y de ahí lo vas a ir desglosando y vas a ir tú aplicando diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, a ver, a simple vista, ¿no? La lluvia ácida. Ya, vamos a hablar de la lluvia ácida en forma general. Menos mal que acá en el Perú no escucho mucho de que sucede la lluvia ácida, pero sí en el extranjero sucede constantemente. ¿No? ¿Qué cosa es la lluvia ácida? Tú le pones todo un panorama de una comunidad, de un pueblo, cómo está sufriendo su agricultura con la lluvia ácida. Y el niño ahí va a empezar a investigar de dónde sale la lluvia ácida,
cómo se puede enfrentar, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que va a ir aplicando él es en base al problema que tú le has planteado de esa comunidad. También hay aprendizaje orientado a proyectos, que es diferente. Realización de un proyecto para resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos. Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo quiero resolver el tema de la, no sé, de la sequía. Una vez yo vi un niño del África muy inteligente, muy hábil, que hizo, creo, como una máquina, ¿no? Una máquina, un proyecto, eso fue un proyecto. El proyecto es algo más individual, es algo que tú vas a armar para resolver el problema, ¿no? Ese es el proyecto. Proyecto eléctrico, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en Nantes, muy interesante, un video, me parece que es de la África, de la India, es un niño muy hábil que ha hecho un triciclo de casi 6 asientos y que ese triciclo es con un motorcito, pero ese motorcito, ¿con qué funciona? Con la energía eólica. Es una zona donde hay sol, el sol es fuerte en la India, ¿no? Entonces el niño ha sido bien hábil, mira, para resolver el problema de transporte que existe en la India, porque la gente a veces no tiene plata para transportarse en carro. Entonces él ha armado un triciclo como de 6 asientos, ¿no? Han armado, es un proyecto, es eso. 6 asientos, 6 niños se asientan ahí, 6 niños. Y en la parte de arriba, como especie de un toldo, podríamos decir, un techo, ha puesto ahí las moléculas que son para poder absorber la energía del sol. Y lo ha hecho las conexiones, todo de tal manera que el niño se va rapidito, los transporta a todos sus amigos, 6 amigos, solamente con el motorcito ese y con la energía eólica, nomás lo utiliza. ¿Ves? Ahí utiliza, claro, un poco la habilidad, ¿no? Hay niños que son muy hábiles para eso. Y es cuestión de apoyarlos, de orientarlos, ¿no? Ese es un proyecto para resolver un problema. Y el problema que ha resuelto es un problema de transporte. Ustedes lo pueden buscar, ahí está en el internet, cómo se la agencia las personas para resolver el problema de transporte, ¿no? Entonces, en eso consiste este tipo de método, aprendizaje orientado a aprendizaje cooperativo, contrato de aprendizaje, dice, desarrollo de un aprendizaje autónomo, ¿no? Ejemplo de método de enseñanza ya para niños más pequeños, aula invertida, ¿no? O sea, que los niños deben de ir desarrollando con asesoría del docente. Método Montessori, que se utiliza más para los niños pequeños, ¿no? Gamificación es juego, pensamiento de diseño, design thinking. La idea es llevar al estudiante hacia un aprendizaje práctico que de respuesta a sus necesidades, ¿no? Y en lo que ahorita le he explicado, el aprendizaje basado en proyectos. Es muy interesante esto del aprendizaje basado en proyectos. Se desarrolla bastante, por ejemplo, más es en el área de, pues el área de, también puede ser en física, puede ser en ciencia y tecnología, puede ser en el área de EPT, educación para trabajo, ¿no? Ahí se aplica mucho el aprendizaje basado en proyectos. De acuerdo al tema, ¿no? Puedes irlo utilizando. Bueno, entonces también este es otro método, otra técnica, es el aprendizaje cooperativo. Bueno, ya eso ustedes lo sabrán bastante. Es una estrategia, ¿no? De enseñanza. Enfoque interactivo dice la organización del trabajo en el aula, en el cual los estudiantes son responsables de su aprendizaje y de sus compañeros. ¿Cómo se desarrolla? Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué cosa favorece un aprendizaje cooperativo? Es que tú cooperas con tu compañero y coordinas. Por eso es que actualmente se pide mucho los trabajos en grupo, la discusión en grupo dentro del aula, más que todo. ¿Qué favorece? Motivación por la tarea, porque en grupo se motiva mejor, ¿no? Grado de comprensión a lo que se hace, dominio de procedimientos y conceptos, desarrollo del pensamiento crítico, adquisición de estrategia de argumentación, argumentan. ¿Por qué? ¿Por qué propongo esta idea, no? ¿Por qué yo propongo esta hipótesis? ¿Por qué yo propongo esta solución del problema?
es muy bueno fomentar la discusión de grupos. Y dentro de las estrategias de aprendizaje, bueno, ya hemos hablado, dice, son procedimientos, acciones y recursos utilizados para el proceso de enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estrategias? Diseñar, emplear acciones didácticas, conocer qué y cómo va a aprender el alumno, ¿no? Para apoyar los contenidos curriculares, los temas que se va a trabajar, ayudan al alumno a aprender de forma significativa y autónoma en diferentes contenidos curriculares. Ahorita, pues, ustedes saben que la tendencia de la enseñanza es que el alumno tenga el llamado aprendizaje significativo. ¿Por qué le decimos aprendizaje significativo? Porque es algo que para él tiene sentido en su vida. O sea, es un aprendizaje que significa algo para él. No como antes que tú le decías, bueno, te vas a aprender toda esta parte del libro. Bueno, el chico no sabía ni por qué lo iba a aprender. Entonces, pero él tenía que aprendérselo de memoria, ¿no? Por cultura, de repente. Entonces, ahorita más se está enfatizando para la experiencia de vida, para resolver problemas en la vida, ¿no? Eso es importante. Y debe ser fomentarse la autonomía también, que el alumno pueda, digamos, aprender a aprender, ¿no? De qué manera él puede estudiarlo. ¿Cuál es la función de la estrategia de aprendizaje? Pues motivar, mantener la atención del alumno, despertar el interés del alumno, detectar conocimientos previos. Ahorita ya está hablando de los saberes previos. Es bien importante saber de dónde viene el alumno, qué comunidad tiene, qué sabe, cuál es su conocimiento que trae de casa, cuál es el conocimiento que trae de su comunidad, ¿no? Conceptualización de contenido, de repente, organización y estructura de contenido, comprender los textos, las materias que va a desarrollar. ¿Cuáles son las estrategias metacognitivas que también se utilizan? Saber conocer, saber ser, procesos afectivos motivacionales. O sea que el alumno no solamente es teoría, también el alumno debe de saber ser, ¿no? De saber conducirse como alumno. Saberes procedimentales, saber hacerlo. El alumno de una manera autónoma. ¿Cómo lo va a hacer él? De su propia cuenta. Dice que el docente ahorita es un facilitador. El docente debe de ayudar, de apoyarlo. ¿Sí? Y el alumno va desarrollando sus habilidades. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que se utilizan también? Estrategia metacognitiva, la metacognición. Hay que hacerlo reflexionar a los chicos, ¿sí? Eso sí, siempre, constantemente. ¿Para qué estás aprendiendo? ¿No? Si te ha gustado o no te ha gustado. Actividades mentales que ejecutamos, dice, para procesar la información significante. ¿Qué has aprendido hoy día? Para eso hay formatos, ¿eh? Eso sí les digo, para la metacognición. ¿Qué has aprendido hoy día? ¿Qué parte no te ha gustado? ¿Qué parte te ha gustado? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿No? Estrategia cognitiva, dice, procesos mentales que interactúan de manera directa con el medio ambiente. Claro, son procesos mentales dentro del aprendizaje. Estrategia de manejo de recursos. Se apoyan con diferentes recursos para solucionar una tarea. Bueno, estrategia de manejo de recursos es lo que tú vas a, digamos, cómo vas a manejar al alumno. Le vas a aplicar estrategias metacognitivas en el alumno. Estrategias cognitivas y estrategias de manejo de recursos. Depende de qué recurso va a utilizar. Calculadora, va a utilizar de repente, no sé, tazones, de repente va a hacer un proyecto de algún preparado, ¿no? Etcétera. Entonces, esa estrategia de manejo de recursos. Estrategias cognitivas o de procesamiento, dice. Por ejemplo, ilustraciones, juegos, secuencias, videos, películas. Esas son estrategias para captar la atención. Estrategias cognitivas o de procesamiento. ¿Cuáles son? Organización de la información. Actualmente se utilizan mucho los famosos mapas, ¿no? De qué manera él en su imaginación hace el resumen. Antes utilizaban mucho, yo me acuerdo que antiguamente utilizaban cuadros sinópticos. Antes se llamaba cuadros sinópticos, ¿no? Ahora ya no se utiliza mucho el cuadro sinóptico. Más se utiliza los mapas mentales, conceptuales, ¿no? Y para eso el alumno tiene que saber hacer un mapa también. Eso se le enseña, ¿no? Cómo puede resumir, cómo puede, digamos, reducir la información. Resumen, integración, ejemplos, argumentación. Estrategia de personalización, tenemos los debates,
El alumno tiene que saber fundamentar sus ideas. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo defiendes? El debate, posición, mesa redonda, dramatización, utilizar la creatividad para proyectar nuevos enfoques y descripciones. El alumno tiene que exponer, saber exponer bien, ¿no? Sus ideas, saber defender sus ideas. Eso es lo que tenemos que enseñar al alumno. Muchas veces no saben defender sus ideas, ¿no? Repiten como loro lo que tú le dices, nada más. Y eso nosotros no queremos actualmente. Queremos que los jóvenes, los niños sean pensantes. Bueno, acá tenemos otra estrategia, aprendizaje significativo, dice. Resulta cuando los alumnos obtienen mejores resultados debido al interés que demuestran. Saber controlar su proceso de aprendizaje, darse cuenta de lo que hacen, captar las exigencias de las tareas, valorar los logros obtenidos, emplear estrategias de estudio adecuadas para cada situación, planificar y evaluar su propia realización. O sea, ya les he dicho, ¿a qué cosa se llama aprendizaje significativo? Cuando el alumno dice, junta su experiencia de vida con lo que tú le enseñas, ¿no? Y para eso el alumno tiene que saber controlar su proceso de aprendizaje. ¿De qué manera va a procesar el aprendizaje que la profesora, el docente le está dando? ¿De qué manera lo va a procesar? ¿De qué manera va a aprender él? ¿Cómo se va a ayudar para aprender? También tenemos el aprendizaje cooperativo, que ya no te les he dicho. ¿Por qué es útil este aprendizaje cooperativo? Se basa en trabajo en equipo para lograr objetos compartidos, fomenta las competencias, manejo de la información, comprensión de conceptos, resolución de conflictos, ayuda en la expresión oral, habilidades interpersonales, comunicarse con sus compañeritos de estudio. Lo componen 5 elementos, dice, interdependencia positiva, interacción simultánea, ¿no? Responsabilidad individual, habilidades sociales, desarrollan habilidades sociales, ¿no? Para ponerlo en práctica, el docente toma las decisiones antes de enseñar. Estructura la independencia positiva, interviene y controla el proceso y evalúa el aprendizaje, hace una coevaluación, autoevaluación. La coevaluación, inclusive, hay algunos formatos con preguntas, ¿no? Coevaluación es por decirte, ¿cuál de mis compañeros, no? De repente no ha aportado mucho al grupo, ¿cuál ha estado distraído? ¿Ya? ¿Cómo entre nosotros, cómo nosotros hemos desarrollado esta sesión, este tema, cómo hemos discutido. Hay formatos que se utilizan para la coevaluación. Entre nosotros nos evaluamos, ¿no? La autoevaluación es uno mismo, ¿no? ¿Cómo ha participado? Yo cómo he participado. De manera pasiva, activa. Siempre a veces para los trabajos en grupo hay dificultades, yo entiendo. ¿Dificultades en qué sentido? Que no todos trabajan igual. Si son 6 muchachos, trabajan 4 y 2 se hacen, como se dice, los disimulados. Y a veces uno le dice, a ver, este trabajo me lo van a presentar en grupo, van a discutir, me van a hacer un resumen, ya. Y cuatro ahí están, que se empeñan, hacen su mapa, su papelote, y los otros 2 se hacen los disimulados. Entonces ahí el docente tiene que exigir que esos 2 participen. Y si no han participado en ese momento, tiene que sacarlo adelante a que participen. Porque de lo contrario, pues, ¿cómo van a asimilar el aprendizaje? El trabajo en grupo no es tan fácil, yo lo entiendo, pero ahí el docente tiene que ver sus estrategias de tal manera que todos tienen que aprender. Y tenemos, bueno, acá hay una clasificación de recirculación, de elaboración y de organización. De recirculación, dice procesamiento superficial, repaso, memorización, logro aprendizaje repetitivos. ¿Qué estrategias se utilizan? Bueno, son lo que antiguamente se utilizaba, ¿no? La recirculación y la memorización. De elaboración también hay estrategias que integran y relacionan la nueva información con los saberes previos, es lo que actualmente se utiliza, ¿no?
Se distingue, dice, entre elaboración visual y verbal, semántica, permiten tratamiento y codificación más sofisticado. Y de organización tenemos que ellos construyen su aprendizaje, reorganización constructiva de la información, permite una reestructuración constructiva de la información. Su uso permite organizar, agrupar, clasificar información, permite hacer relaciones entre distintas partes. Eso es lo que ahorita usamos. O sea, dice que el alumno debe de construir su aprendizaje, ¿no? O sea, tú le das, digamos, él sabe los saberes previos, tú le das los alcances, el alumno ve la manera cómo va a organizar esa información. Esa es la construcción de su aprendizaje, ¿no? Bueno, esta es una estrategia que se utiliza. El puzzles. El puzzles es el rompecabezas. Pero el puzzle se utiliza bastante en primaria, en inicial también. Ellos se divierten en grupo, ¿no? Construyendo su rompecabezas. Acá hay un puzzle que me gustó mucho, que se puede utilizar en primaria y en secundaria. Este es un puzzle, no es rompecabezas en sí, sino es armar el conocimiento como un rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, tú le das un tema, a ver, la célula, ya. A ver, primer concepto de célula, clase de célula, parte de la célula, ya, listo. Tipo de célula, etcétera. Entonces el tema lo divides en 5 partes, ¿no? Y tú, a ver, la parte 1 se lo da, por decirte, a 6 jóvenes, 6 chicos, 6 niños. La parte 2, clase de célula, se lo das a 6 chicos más. La parte 3, la mitocondria, por ejemplo, se lo das a 6 chicos más, ya. Entonces, grupo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer tú? Una vez que les has dividido los temas repetitivos, de pelo juntas. A ver, el grupo 1 se va a juntar todo lo que tienen el tema 1, 2, 3, 4, ya, se juntan. Se juntan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los que han tenido grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. En el grupo 1, el niño que le ha tocado concepto de célula, ¿no? Los niños que le ha tocado concepto de célula, un niño va a estar en el grupo 1, el otro niño que le ha tocado concepto de célula en el grupo 2, el otro niño en el grupo 3, el otro niño en el grupo 4, ¿no? Entonces, tú vas a formar 6 grupos. ¿Qué van a hacer esos niños? Cada niño va a aportar lo que ha leído, porque tienen que leer el tema que tú le has trabajado, tienen que leer. Ya, bueno, acá he puesto yo un ejemplo para que ustedes se guíen. Por ejemplo, los reinos que se utilizan, ¿no? Se trabaja bastante en primaria, en secundaria. El reino, por ejemplo, animal, procariota, protista, planta, virus, fungi. Ahí están los 6 reinos, ya, 6 reinos. Entonces, por ejemplo, en un salón de 25 alumnos, ya. El reino animal, tú ¿no? Le das una hojita sobre el reino animal, ya. Entonces, esa hojita son 6 hojitas que vas a dar, entonces le das 6 niños, ya, reino animal. El otro, reino procariota, 6 hojitas, 6. El reino protista, 6 niños más, por ejemplo. El reino de las plantas, ¿no? El concepto, 6 niños más. Y después, esos niños, como ya hemos visto anteriormente, se juntan. A ver, acá en el grupo 1 se van a juntar todos los que tengan tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Se juntan. Ya. En el grupo 2 también, todos los que tienen tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y cada niño tiene que aportar lo que ha leído. ¿Ves? Entonces, esos niños van a hacer de repente un diagrama, un mapa, dibujo, y todos los grupos tienen que exponer. O sea, salen a exponer, ¿no? Entonces, es una dinámica de grupo que se utiliza con la finalidad para que los niños repasen, lean, ¿no? Del tema que se está trabajando. Bueno, estos son los tipos de aprendizaje. Aprendizaje explícito. Hay 13 tipos de aprendizaje, dice acá. Cooperativo, memorístico, el receptivo, el significativo, que se utiliza. Aprendizaje implícito, que es el que
sabe de antemano, aprendizaje asociativo, asociando las ideas, aprendizaje observacional, aprendizaje por descubrimiento, que es ahorita lo que se está buscando, que el niño investigue, lea, vaya descubriendo su aprendizaje, aprendizaje emocional mediante las emociones, colaborativo, experiencial, aprendizaje mediante las experiencias. Puede ser, por ejemplo, un viaje de estudio mediante experiencias. Tú le puedes ayudar a reforzar, ¿no?, el tema trabajado. Esta es otra estrategia, o son estrategias, ¿no? Pregunta, respuesta, resumen, ideas conectadas. Tenemos los mapas conceptuales, ¿no? Cómo relacionan los conceptos. Aprende enseñando, o sea, un alumno le enseña al otro, le explica al otro, y después el otro le repite y le explica lo que ha aprendido entre ellos. Películas, videos, microapuntes, ideogramas, dice la elaboración de ideogramas favorece el aprendizaje de una secuencia de elementos mediante la representación simbólica visual, a la que contribuye intensamente el desarrollo creativo de las funciones cognitivas complejas. Por ejemplo, análisis, representaciones, ¿no? Cuando representan algo en el dibujo, a eso es a lo que se refiere. Ya, entonces estas son estrategias que tú vas a ir aplicando de acuerdo al tipo de alumno que también tienes. Ya le he dicho que hay que aprender un poco la psicología de los alumnos. Otra estrategia que, bueno, ya hemos hablado de eso, estrategias cognitivas. Tenemos conocimientos, teoría, la repetición, que es lo que siempre se ha dado, la elaboración, parafraseo, resumir, crear analogía, crear comparaciones, responder preguntas, enseñar a otro niño, ¿no? Estrategia cognitiva también está la organización de ideas, hacer esquemas, tablas, mapas, semánticos, conceptuales, diagramas. Esas son las estrategias cognitivas para manejar teoría, estrategia metacognitiva para que el alumno reflexione en su aprendizaje, planificar, dice, definir metas de resultado, criterio de evaluación o éxito, definir metas o procesos, hojear el material, crear preguntas o responder, organizar el material o estudiar. O sea, planificar es planificar de qué manera el niño va a planificar su aprendizaje, ¿no? O su manera de cómo se va a ir autoevaluando y va a ir planificando su aprendizaje. El monitoreo realiza evaluaciones, sostiene la atención y foco del niño. Táctica para responder las evaluaciones. Hay que ir monitoreando siempre al alumno, ¿no? La regulación y reflexión sobre fortaleza de las estrategias utilizadas. Son estrategias metacognitivas, son estrategias de motivación, metas de identidad, metas de aprendizaje, autoeficiencia, hablarse a uno mismo, fomentar la autonomía, elegir. Esas son estrategias de motivación. Dice, cuando el estudiante u otra persona realiza acciones para aumentar la energía o foco con la tarea. Hablarse uno mismo. Bueno, tú tienes eso que conversar con los alumnos, ¿no? Darse ánimo de repente. Meta de identidad, ¿no? Que el niño debe plantearse sus metas, qué es lo que quiere ser en el futuro. Metas de aprendizaje, enseñarle. Esta parte de la motivación tú le puedes trabajar mucho, ¿sabes en qué? En el área de tutoría. Por eso que la tutoría es bien importante. Actualmente la tutoría es 2 horas. Ahí le puedes trabajar tú las estrategias de motivación para que lo apliquen en todas sus demás áreas, ¿no? Estrategias de gestión online. Bueno, eso ellos, la mayoría son Chromes, son nativos digitales, la mayoría saben manejar bien, navegar, ¿no? Por eso hay una parte de en la boleta de nota que se llama gestión de aprendizajes, creo que se llama, donde el alumno navega, ¿no? Busca, usa la tecnología, de qué manera puede buscar la información. Tienes que enseñarle cuáles son las páginas en las cuales se puede utilizar para poder buscar la información necesaria, ¿no? Clasificación de estrategia de aprendizaje, aprendizaje memorístico, y hemos visto que es la recirculación de la información, aprendizaje significativo, que utiliza la elaboración, están las palabras clave, la rima, las imágenes mentales, el parafraseo,
procesamiento complejo, elaboración de inferencias o resúmenes, analogías, elaboración conceptuales. Aprendizaje significativo también interviene en la organización de los temas, clasificación de la información, uso de categorías, ahí utiliza pues los mapas conceptuales, las redes semánticas, el uso de estructuras textuales, diagramas de pensamiento radiante, recuerdo, recuperación, evocación de la información, seguir pistas, búsqueda directa. Estos procesos o estrategias de aprendizaje, el profesor le ayuda al alumno que lo aplique, ¿no? Se utiliza una serie, digamos, de formatos, a veces de esquemas, los cuales tú le tienes que ayudar al alumno. Por ejemplo, dice acá, la recirculación hasta ahora se utiliza en algunas áreas más que en otras. El subrayado, el copiado, el destacado de ideas, ¿no? Tienen que saber identificar las ideas principales. Entonces, eso se utiliza mucho en lo que es la parte de letras, aprendizaje memorístico. Aprendizaje significativo también se está utilizando todo lo que es la parte del área de ciencia y de letras. Bueno, a mí me gustó esta parte, me llamó la atención. Pregunta, dice, para estimular la creatividad. Mira, por ejemplo, dice, habilidad, flexibilidad. Consiste, dice, romper esquema para ver las cosas de manera no usual. ¿Qué preguntas le puedes aplicar al niño? ¿De qué otra manera se podría hacer esto, no? Ese es para poder, digamos, ayudar en su flexibilidad mental. ¿De qué otro uso se podría dar? ¿De qué otro uso? ¿Con qué más se podría vincular esta idea, no? Fluidez, dice, genera gran cantidad de ideas. ¿Cuáles serían todas las posibles vertientes, no? O ideas que te puedan surgir en este tema. ¿De cuántas posibles maneras se te ocurre que se puede utilizar o se puede hacer esto, no? Originalidad, dice, generar ideas novedosas e inusuales. ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿De qué otra forma se puede hacer? ¿Qué otras opciones se te ocurren si sucede tal cosa, ¿no? Para elaboración, dice, ¿cómo podrías mejorar este esquema, ¿no? ¿Qué otro aspecto se debería incluir acá? ¿Cuáles serían las implicancias si tú colocas esto? ¿O qué consecuencia? O si haces esto, ¿no? Para la habilidad de análisis, dice acá. ¿Qué preguntas? ¿Qué aspectos involucra este tema? ¿Qué factores encuentras tú? ¿Qué partes identificas? ¿De cuánta posible manera podrías, digamos, hacerlo? Ese es para la habilidad, este es para desarrollar habilidades. Habilidad de flexibilidad, de fluidez, de originalidad, de elaboración, de análisis, de síntesis. Habilidad de identificación de problemas, por ejemplo, para identificar problemas. ¿Encuentras alguna inconsistencia en este proyecto con la realidad? ¿No? ¿Se te ocurre algo que se podría mejorar en este proyecto? ¿De qué otra forma tú lo puedes hacer? ¿Qué más se podría hacer para solucionar este problema? ¿No? Eso, problema de identificación para poder analizar el problema y encontrarle solución. Habilidad de evaluación. ¿Cuál sería la mejor opción para tomar esta decisión? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Quién estaría a favor de esta idea, no? ¿Por qué alguien se podría oponer a esta idea? O sea, son preguntas que yo les dejo ahí a ustedes en esta diapositiva para que ustedes lo puedan aplicar dentro de sus áreas que ustedes desarrollen en clase. Yo creo que hasta acá hemos terminado. El tema de la didáctica, de las estrategias, es muy amplio. Podemos hacer o trabajar otro tema sobre esto más adelante. Yo le he dado a grosso modo para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no hay alguna pregunta, daríamos por concluida esta pequeña capacitación. Y para mí ha sido un agrado, un gusto trabajar con ustedes
¿no? Y le doy las gracias siempre a esta gran empresa, Conciep, que me da la oportunidad de llegar a ustedes, ¿ya? En otra oportunidad, no sé si acá habrá alguna pregunta. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no veo ninguna pregunta al respecto. Pero yo estoy llana a trabajar. A ver, cualquier cosa, ustedes le hacen llegar a la empresa, ya, cualquier duda, cualquier de repente interés que tengan en ampliar este tema, le pueden hacer llegar a la empresa para poder ampliar, ¿no? Nosotros estamos siempre a disposición de ustedes, que ustedes de repente pues necesitan estas capacitaciones para su trabajo. Muchas gracias, buenas tardes y ha sido un placer estar con ustedes.